Pues bienvenidos a todos y bienvenido a este webinar de análisis de ciclo de vida, donde vamos a hablar del tema de ecodiseño, cómo se puede hacer con sus diseños de SolidWorks y usando la plataforma 3D Experience. Para empezar, bueno, me presento, me llamo Julien Rousseau, soy experto técnico de la plataforma 3D Experience y hoy os voy a presentar este webinar. Hablaremos entonces de nuestra solución de ecodesign que nos permite hacer un análisis de ciclo de vida y pensar a cómo mejorar su producto y su diseño para respetar nuestros objetivos de medioambiental. Entonces, empezaremos por el tema de introducción a Dassault Systèmes, quién somos, qué hacemos. Después veremos la teoría de cómo se hace un análisis de ciclo de vida. Y después os daremos pues nuestra solución, cómo hacer este análisis de ciclo de vida usando nuestra solución EcoDesign Engineer en la plataforma 3D Experience, usando, por supuesto, los diseños de SolidWorks. Y por fin os haré una pequeña demo sobre esta aplicación. Es todo lo que veremos poco a poco con las diferentes slides y animaciones. Y acabaremos este webinar con una sesión de preguntas. Rápidamente y en breve, Dassault Systèmes, que somos una empresa desarrolladora de herramientas de software, hemos empezado en 1981 con el primer diseño 3D. Al final de los años 90 hemos introducido todo el tema de Product Lifecycle Management, que se traduce básicamente de gestión de los datos. En 2012 hemos lanzado la plataforma 3D Experience, que espero que la mayoría de vosotros la conocen. Si no es el caso, pues espero que con esta presentación ya entenderéis un poco mejor qué es también. Y si vemos la última parte, nuestro futuro, nuestra ambición en Dassault Systèmes es de crear un mundo más sostenible. Es nuestro objetivo, es nuestra meta y por eso creemos que usando los Virtual Twin de las experiencias, como lo decimos, nos permitirá a llegar a este objetivo. Porque, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión en Dassault System es de dar eh, a todas las personas que lo quieren y que lo pueden desarrollar productos y experiencias para que podamos crear un producto que respeta la naturaleza y también la vida, porque no hay que olvidar que los productos que creamos son para nosotros como humanos, pero que también usamos nuestra tierra y por así distribuimos soluciones que nos permiten mejorar nuestra vida y nuestro futuro. Y por eso lo hacemos a través de una plataforma que se llama la plataforma 3D Experience, que nos permite concentrar todas nuestras soluciones y tecnologías que disponemos. Seguro que hay unas marcas que ya conocéis, como por ejemplo SolidWorks, Katia, si hablamos del tema de fabricación Delmia, y todo eso a través de nuestra plataforma que reúne todos estos modelos y estas tecnologías en una plataforma única para servir y ayudar a las 12 industrias que se pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Bueno, ahora os voy a presentar una parte más teórica de qué es un análisis de ciclo de vida. Para los que no saben todavía lo que es, o lo que ya saben un poquito, os voy a recordar un poco qué es en la parte teórica. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer y por qué hacemos un análisis de ciclo de vida de un producto? Pues porque queremos saber cuál es la incidencia medioambiental de un producto o de un proceso de fabricación, porque estamos creando y diseñando un nuevo producto, una nueva línea, y bueno, queremos saber si totalmente, si cada fase del ciclo de vida del producto más ecológico, qué podemos hacer para mejorar el diseño y nuestro huella medioambiental. También nos gustaría saber dónde, en qué fase más creamos contaminación, si es más en la fase de fabricación, de transporte, la parte de reciclaje, si es el uso de material no sostenible, por ejemplo, que no podemos reciclar. Entonces, todo eso también es muy importante. Y más importante, ¿por qué es importante de hacerlo al principio del fase del diseño? Si hay una cifra que hay que recordar, yo diría que es esta.
80% del impacto medioambiental de un producto se determina durante la fase de diseño. Entonces, lógicamente, más, con más antelación vamos a tomar decisiones sobre el ecodiseño y nuestro diseño para cambiarlo, más barato y más sencilla serán los cambios. Porque si estamos ya en fase de pruebas de un producto, que ya estamos con prototipos, pues tendremos que recambiar muchas cosas. Que si hacemos el diseño y al mismo tiempo estamos haciendo el análisis de ciclo de vida, como le permite nuestra solución, pues podemos tomar decisiones al mismo tiempo del diseño y modificar el diseño antes de tener mucho avance en el proyecto y entonces modificar muchas cosas. Porque las empresas en general suelen hacer un análisis de ciclo de vida de un producto y entonces entrar en lo que llamamos el ecodiseño. Pues de lo que vemos es que la mayoría, eso viene de peticiones de sus clientes, que ahora vemos que hay muchos clientes que piden un análisis de ciclo de vida del producto que van a comprar y también ya solo para poder entrar en la fase de ser elegido en fase final de un proyecto. Entonces, bueno, primero es de poder informar y atraer más cliente y incluso también, porque eso lo he recibido esta semana de un cliente, atraer también más candidato, porque una empresa que muestra que está en esta dinámica de hacer análisis de ciclo de vida y de ecodiseño, pues también, por supuesto, reforza su imagen y reforza también su estrategia de la empresa. Hay otras que, pues, solo porque quieren cumplir las normativas y las leyes, respetar normativas, obtener un label, un ecolabel, por ejemplo, y obtener certificaciones de la familia ISO 14000. Y como la mayoría de vosotros han contestado también, es porque hace parte de la estrategia de su empresa. Si hace parte de la estrategia de su empresa, pues entonces, por supuesto que tienen que realizar un análisis de ciclo de vida para después poder hacer eh, ecodiseño. ¿Cómo se hace un análisis del ciclo de vida? Pues es una técnica para evaluar el impacto ambiental de un producto. Y por eso hay que tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de un producto, desde la materia prima, con su extracción, la fabricación del producto, toda la parte de cadena de suministro, que sea con la distribución, transporte, el uso de este producto. Ejemplo sencillo, estoy fabricando un champú. El champú, ¿qué fase más tendrá impacto? Pues será su uso, porque vamos a usar agua para poder usar el champú en la ducha. Y después también una parte interesante y muy importante es qué hacemos al final de la vida del producto. Podemos recuperar una parte de las piezas para reciclar, la materia se puede reciclar o no. ¿Cómo vamos a tratar este producto en fin de vida? Entonces tenemos que analizar cada etapa del ciclo de vida del producto. Un ejemplo también es que, ¿cómo se hace? Pues los objetivos que sean exhaustivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta cada fase del ciclo de vida del producto, no solo enfocarnos en la parte de transporte, por ejemplo, porque si no vamos a olvidar toda la parte de fabricación, que quizás es la parte que más contamina, depende de cada producto. Cuantitativo es que tenemos que cuantificar los impactos reales con cifra que también podemos entender. Es que si solo hablamos de porcentaje, no entendemos nada. Así que por eso tenemos que tener métricas. Si hablamos de agua, por ejemplo, metros cúbicos, de gas como el CO2, de kilogramos, de energía, etcétera, etcétera. Con criterios múltiples, lo mismo que por el tema de las fases. Si nos enfocamos solo, por ejemplo, en la contaminación del aire con el CO2, la emisión de CO2, por ejemplo, pues vamos a olvidar todo y a dejar al lado toda la parte de contaminación quizás del suelo, del agua, el uso de energía, etcétera, etcétera. Entonces hay que también tener en cuenta que usamos y tenemos que usar criterios múltiples y por fin todo eso es normalizado. No podemos hacer un análisis de vida como nos gusta. Hay que respetar una,
un frame, como lo decimos, que hace parte del ISO de la familia 14000. Eso es cómo se tiene que hacer un análisis de ciclo de vida. Empezamos siempre por la parte de definir objetivos y el alcance del estudio. Es la primera etapa. La segunda es identificar los flujos entrantes y salientes del producto, de las diferentes fases de vida del producto. Es ahí que vamos a enseñar al final todas las diferentes actividades, la materia. Estoy usando este proceso de fabricación, estoy usando esta materia, este uso del producto, etcétera. Y por fin hacemos el análisis, donde vamos a elegir el método de cálculo y también vamos a seleccionar y interpretar los diferentes indicadores. Y durante todas estas tres fases que vemos a la parte izquierda, vamos a hacer la interpretación para poder realizar análisis de sensibilidad, etcétera. Eso es la teoría. Entonces, ¿cómo se aplica con nuestra solución EcoDesign Engineer en la plataforma 3D Experience? Empezamos a diseñar en SolidWorks. SolidWorks con el CAD. Cuando estamos diseñando, pues vamos a guardar, pero en vez de guardar en local, en mi ordenador o en mi servidor de la empresa, lo voy a guardar en la plataforma 3D Experience, en los servidores de Dassault System, entonces en la nube, donde vamos a centralizar todas las tecnologías de Dassault System y donde vamos a usar lo que llamamos un rol, que se llama Eco Design Engineer. ¿Qué es un rol? Un rol es una aplicación, perdón, es una colección de aplicaciones que nos permiten realizar una tarea. En este caso, la tarea es de hacer un análisis de ciclo de vida y hacer lo que llamamos ecodiseño. Pues con este rol de Eco Design Engineer tenemos cuatro aplicaciones. Os voy a explicar paso a paso por qué tenemos cuatro, tiene mucho sentido. Y dentro de estas cuatro aplicaciones tenemos una base de datos, que es la EcoInvent, y métodos de cálculo que os voy a enseñar también, tenemos cinco ahora mismo. Ok, os he explicado el tema de las aplicaciones. ¿Cuál es el flujo entonces? Estoy diseñando en SolidWorks, lo subo a la plataforma 3D Experience, y voy a usar la primera aplicación que se llama Business Target Definition. Es ahí que como lo hemos visto antes en la teoría, vamos a definir los objetivos y el alcance de mi estudio. Muy fácil, voy a elegir el modelo de cálculo, voy a explicar todo eso en detalle justo después, y a definir los objetivos por métrica. Una vez hecho, la segunda etapa es el tema del inventario. Es añadir todas las informaciones sobre las actividades y material que usamos para la fabricación y el uso del producto. Entonces, por eso vamos a usar la aplicación Business Value Definition y vamos a añadir todas las aplicaciones usando la base de datos EcoInvent. Y si como unos de vosotros, ya es el caso, usan una materia muy especial o un proceso de fabricación que no se encuentra en la base de datos EcoInvent, siempre se podrá crear en la aplicación Business Activity Definition y así tener más actividades de lo disponible del EcoInvent, que tiene ya más de 18.000 actividades. Por fin, la última aplicación que usaremos, la cuarta, que se llama Eco Design Assessment, nos permitirá hacer todo el análisis del ciclo de vida del producto con las informaciones que hemos reenseñado justo antes. Y todo eso se hace en un mismo entorno, un entorno único, que es la plataforma 3D Experience, perdón, y así nos permite hacer toda la interpretación de un solo análisis. Ok, pues vamos a empezar de manera fácil. Vamos a empezar con la primera aplicación, Business Target Definition. Business Target Definition nos permite definir los objetivos. Por eso vamos a usar cinco metodologías de evaluación, que son las más usadas en el mundo. Hay la IPCC 2021, que está definido por el ONU. Hay la EF 3.0, que es un modelo europeo. EPS 2020,
que ha estado creado por Suecia. El Recipe 2016, que es el gran hermano del FC 3.0, y el modelo más americano y también de Asia, que es el Tracy. Pues nosotros usamos un poco más el modelo F 3.0, que es el modelo europeo, y también es el más completo. Si comparamos los tres modelos, por ejemplo, aquí, que hay una pequeña explicación en inglés, vemos que todos más o menos calculan todos el CO2. La diferencia es que hay diferentes métodos de cálculos dentro, hay diferentes fórmulas de cálculo. Si vemos el detalle rápidamente del EF 3.0, que es el más completo, calcula y toma en cuenta hasta 16 métricas. Entonces es el modelo más complejo y quien puede más, puede menos. Con este EF 3.0 vamos a ver el impacto sobre el CO2, el consumo de agua, también sobre la contaminación del mar, también sobre los efectos cancerígenos, etc. Así es una captura de pantalla de la plataforma 3D Experience con la aplicación Business Target Definition. Sale así en la pantalla, pero mejor que una captura de pantalla, os enseño una pequeña video. Estoy en SolidWorks, subo mi archivo en la plataforma 3D Experience. Cuando está ya en la nube, lo puedo buscar en mi plataforma, arrastrar para poder navegar en 3D, ver de qué producto se trata. Y en la parte derecha es la aplicación Business Target Definition. Es ahí que voy entonces a entrar los diferentes objetivos por los diferentes métricas. No tengo que reenseñar todos las métricas. Puede ser que también les puedo modificar durante mi análisis, depende de la madurez y si sea la primera vez que hacemos un análisis de ciclo de vida. La segunda etapa del inventario es la atribución de las actividades. Por eso vamos a usar la aplicación Business Value Definition usando la base de datos EcoInvent. También podéis escribir en el chat si tenéis preguntas así en vivo, pero espero que todos de vosotros conozcan la base de EcoInvent. Si no es el caso, os voy también a introducir esta base de datos que es el líder mundial sobre el base de datos de actividades medioambiental. Se puede entonces buscar las diferentes actividades a través de las categorías y subcategorías y también, por supuesto, buscando con palabras claves. Por ejemplo, estoy buscando transporte por camión, voy a buscar directamente transporte y con transporte me va a hacer todo el resultado de transporte, que sea por camión, por barco, por tren, etcétera. Y ahí puedo seleccionar la actividad que quiero seleccionar y añadir como fase de producto. EcoInvent, una pequeña introducción sobre EcoInvent, que es el líder mundial en el suministro de datos medioambiental. La base de datos EcoInvent está incluida con este rol de EcoDesign Engineer. No es algo que va aparte, es algo que está dentro de la aplicación. Entonces tendréis acceso a la base de datos dentro de la aplicación directamente. Hace más de 20 años que existe esta asociación que tiene más de 18.000 actividades directamente en su base de datos y por supuesto que también se actualiza y verifica anualmente y disponemos de siempre de la última actualización en nuestras soluciones y todo eso cumple las normas ISO 14. Un ejemplo muy sencillo sobre actividades que buscamos. Aquí es un ejemplo uno, por ejemplo, que es transporte de producto en camión, lo que está en inglés, pero si vamos a seleccionar esta actividad de transporte por camión, también podemos definir y seleccionar, porque existe muchas variantes de transporte por camión, que sea por capacidad, pero también por norma del motor. Aquí se seleccionamos el camión con 16 metric ton, también usando el motor Euro 5. Vemos que el indicador más grande que sale de aquí es la emisión de CO2.
la fórmula que está incluyendo en la actividad, que no tenemos que reenseñar ni calcular nada que se hace automáticamente en los servidores, gracias a la aplicación eh, Business Value Definition. Vemos que los datos que necesitamos, pues, es el peso. El peso viene directamente desde SolidWorks cuando lo subimos a la plataforma de Experience. Y la distancia sí que es algo que tenemos que reenseñar. Si es un producto que compramos o es por ejemplo, una pieza que viene de nuestro proveedor que está en un otro país, pues tendremos que reenseñar la distancia entre nuestra fábrica y el proveedor. Y después se calcula todo detrás. Y no sé si conoces la base de datos Ecoinvent, pero es verdad que puede ser un poco complicado cuando es la primera vez que lo usamos. Es una base de datos muy, muy compleja que nos permite tener acceso a muchas actividades. Y por eso, cuando tenemos también una duda entre diferentes materia prima o diferentes actividades de transporte, por ejemplo, siempre desde la aplicación Business Value Definition podemos acceder a la documentación oficial y entender en detalle qué incluye esta actividad. Un ejemplo, aquí tengo a la derecha mi producto, arriba a la derecha es un altavoz, se llama el Vimi, es el ejemplo de esta pequeña demo. Aquí son las diferentes actividades que hemos seleccionado en ecodiseño, en, en en Business Value Definition, perdón, la aplicación, usando la base de datos EcoInvent. Materia prima, la vemos en número uno. En fases de producción, de fabricación, pues hemos seleccionado una actividad que se llama fabricación de la batería. También en fase de transporte hemos seleccionado un transporte por camión. Vemos todos los cálculos con las diferentes fórmulas detrás. En cuatro es el uso del producto, porque bueno, es parte de un ciclo de vida del producto. El uso del producto, pues vamos a consumir electricidad para usar este producto. Y por fin, el 5 es el fin de vida del producto. ¿Qué vamos a hacer cuando este producto no funciona más o que ya ha pasado más de 15 años que no funciona más, que no se puede reparar más? ¿Cómo vamos a reciclar o cómo vamos a tratar? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a poder reciclar la batería? Pues un ejemplo en video. Aquí voy a seleccionar el chasis de mi altavoz, del Bimi. Voy entonces a buscar la materia del chasis, el butadiene, por ejemplo, es como palabra clave, pues a decir que esta actividad humana hace parte de la fase de materia prima. Como lo vemos en el ejemplo, también hemos definido en la parte de transporte, que es en camión, el tipo de fabricación, el proceso de fabricación aquí es de inyección de plástico y de fin de vida de este chasis es al final la incineración. No podemos reciclar esta materia prima porque no es una materia prima que se puede reciclar. El uso de producto aquí como es el chasis, pues no consume nada, está dentro del producto final, entonces no tiene un uso tal cual, no como si hablamos del producto entero, que es el speaker, el altavoz, sí que aquí usamos Excel, por ejemplo. La, mm, las actividades humanas dentro de la base de datos EcoInvent cubren 13 de las 21 actividades de la clasificación CU de la ONU, que ya es bastante, pero por supuesto que hay unos de vosotros que cuando van a buscar una actividad, un proceso de fabricación muy específico, o también una materia prima específica, un modo de transporte, no sé, por dron quizás, hay unos que usan dron para hacer toda la parte del transporte, pues también tenemos una aplicación que nos permite, dentro de este rol, que se llama Business Activity Definition, añadir actividades. Si tenemos un proceso de fabricación, como lo vemos aquí en la captura de pantalla a la izquierda, muy específico, la fabricación del altavoz, del componente altavoz, lo podemos crear directamente y así vamos a tener más actividades de solo la base de datos EcoInvent. También, si lo vemos así, podemos crear actividades dentro de nuestra plataforma
que vienen de otros datos fuera de Coinbase y también usando también informaciones de nuestros proveedores, como el ejemplo de la resina que vemos a la parte derecha. Entonces, no estamos limitados solo a la base de datos EcoInvent, sino que tenemos también la posibilidad de crear todas otras actividades adicionales. La última etapa, el análisis de los resultados. Por eso tenemos la aplicación EcoDesign Assessment. Podemos siempre en vivo y de modo interactivo seleccionar el modo ambiental, el método de cálculo, como os he enseñado al principio. No es fijo, entonces podemos también comparar diferentes modelos entre el americano, por ejemplo, el Tracy, y el europeo, que es el F3.0. Evaluar los indicadores versus los objetivos de manera muy visual, así vemos si estamos cerca o no del objetivo, del max y del mini también. Entender la contribución de los componentes y así, eso es muy interesante. Nuestro ejemplo, otra vez, de Databus, vemos que el componente que más contamina o que tiene más impacto son las baterías antes del chasis que usa el plástico. Y eso también que me permite complementar bastante es que es analizar los impactos por fase de ciclo de vida o por actividad humana. Lo que podemos a veces comparar es que si es mi batería que consume o que contribuye más a la contaminación de mi producto, a veces no es la actividad que más contamina. Así nos permite también reflexionar, pensar a cómo podemos mejorar nuestro diseño y procesos de fabricación. Y siempre, y verá que en esta captura de pantalla no se nota, siempre, siempre es muy importante, nos permite revelar en 3D lo que estamos seleccionando. Si le doy el clic, como lo vemos en el video, en la batería, lo vamos a ver también. Es fácil cuando las piezas tienen el nombre de la pieza, que es batería, pero cuando hablamos de código, que mi pieza tiene un código 5231, pues no sé de qué se trata, de qué pieza es el chasis, el botón, si es en la batería, etcétera, etcétera. Y por fin nos permite realizar intercambios y comparar diferentes escenarios y versiones de productos. ¿Qué pasa? Si en vez de usar una revisión que tenía 5 tornillos, voy a usar solo dos, o que en vez de usar dos piezas, voy a usar solo una pieza con un ángulo que vamos a termoformar, por ejemplo, de plástico, no sé, nos permite comparar diferentes diseños y seleccionar el mejor que contamina menos o que respecte nuestros objetivos. Ejemplo, otra vez del altavoz, vemos las diferentes aquí actividades seleccionadas desde EcoInvent y también la actividad que hemos creado antes, que es la fabricación del altavoz en sí, que es un proceso de fabricación muy específico que no está incluido en la base de datos EcoInvent, por ejemplo. Y todo eso con las fórmulas que están incluyendo en las diferentes actividades humanas nos da al final el análisis con las cifras, kilogramos de CO2, etcétera. Cuando entonces hemos analizado todas las actividades humanas, pues aquí podemos seleccionar y navegar dentro de las diferentes métricas. Por ejemplo, vemos que es el chasis que más contamina o más emite gas de CO2. Segundo es la batería, se reverá en 3D, como le he comentado antes. Ya hablamos de fase de ciclo de vida, vemos que es la fabricación que más contamina o más emite CO2 en este caso. Podemos ver también que si hablamos de actividad humana, no es el chasis que más emite CO2, sino que es la actividad de fabricación de batería, no fabricación del chasis. Así que a veces es importante ir al detalle y entrar muy en profundidad en este análisis. Os voy ahora a presentar una video que es una pequeña demo que va a resumir todo lo que os he enseñado paso a paso. Entonces, vamos a ver la etapa uno, que es definir los objetivos y el alcance del estudio, del análisis del ciclo de vida del producto. Etapa 2 es donde vamos a añadir y a seleccionar todas las diferentes actividades humanas, crear las actividades que no están en la base de datos EcoInvent
también, porque a veces recibimos piezas que ya nuestro proveedor nos puede dar informaciones y no tenemos que, sino reenseñar una actividad, sino solo declarar los datos que nuestro proveedor nos va a- a dar y por fin hacer el análisis y comparar diferentes escenarios. EcoDesign Engineer es un producto de la marca de Katia, pero que funciona totalmente con los diseños de SolidWorks porque funciona dentro de la plataforma 3D Experience que nos permite reunir todos los modelos de su sistema y usar todas las tecnologías que disponemos. Entonces, la primera etapa, como os enseñamos al principio, es definir los objetivos. Es verdad que por un primer producto puede ser un poco complicado, entonces tenemos que leer diferentes estudios para saber qué. Y no es algo fijo, también podemos volver y cambiar durante la análisis de ciclo de vida. Aquí vamos a seleccionar las diferentes actividades. También podemos seleccionar en qué país está este fase de esta actividad, donde se imputa. Podemos crear nuestra propia biblioteca, como poner en favorito las actividades que más usamos y así no buscar siempre las mismas actividades, pero sino que podemos crear nuestras como tipo playlist. Y también podemos crear actividades que no existen en la base de datos EcoInvent como os explico antes. Entonces, en este caso sería la fabricación del altavoz en sí y reenseñar las diferentes fórmulas que vamos a usar con la referencia y también en hasta qué nivel estamos seguros de esta actividad. Podemos navegar de diferentes maneras aquí en modo más árbol y voy a seleccionar aquí entonces mi altavoz. Y en vez de seleccionar la actividad humana de la base de datos de Coinbase, voy a seleccionar la actividad que he creado justo antes. Todo eso, lo que vemos ahora mismo, es un entorno web desde un navegador web. Algo importante es que no tenemos que reenseñar las actividades humanas de la fabricación de un tornillo si compramos el tornillo. Eso sería demasiado complicado. Pero podemos directamente declarar las informaciones que nos da el proveedor, por ejemplo, del tornillo. En este caso sería que cada tornillo emite 0,5 kilogramos de CO2. Una vez que hemos declarado todo las actividades humanas, pues pasamos a la etapa de análisis. Entonces podemos seleccionar a la izquierda derecha el modelo de cálculo F3.0, ir, por ejemplo, en el CO2 analizar y ver la distribución de cada componente que más contribuyen a la emisión de CO2, ver también los datos que faltan. Entonces vemos muy fácilmente aquí en verde son los subconjuntos o las piezas donde hemos añadido información y en rojo donde faltan. Y así podemos navegar hasta todo el análisis. Es muy dinámico, nos permite entender en detalle y hacer no solo un análisis de superficie, pero entrar en profundidad en análisis de ciclo de vida para hacer lo que al final nos importa a todos, es hacer ecodiseño. Y por eso es muy útil, como lo podemos ver ahora mismo, crear revisiones de nuestros productos. Aquí es una branch que estamos creando, es un tipo de revisión que se puede hacer dentro de la plataforma 3D Experience para poder crear diferentes escenarios o diferentes diseños de nuestro producto. En este caso es usando una materia distinta del chasis, del altavoz. También se puede compartir directamente el análisis en formato respetando las medidas de la ISO 14 y comparar los diferentes escenarios aquí de mis dos diseños, usando dos materias distintas por el chasis y entonces, por supuesto, dos tipos de fabricaciones también, por ejemplo. Y podemos comparar y entrar en profundidad en las diferentes que hay entre estas dos revisiones y seleccionar cuál es la mejor según nuestros objetivos que tenemos o según también los objetivos que tiene el cliente al final.
En conclusión, todo lo que hemos visto, ¿cuáles son los beneficios de este rol de hacer un análisis de ciclo de vida dentro de la plataforma 3D Experience? Pues es la continuidad digital entre el diseño 3D y la evaluación del ciclo de vida. Es que no son dos cosas aparte, sino que podemos y tenemos que hacer el análisis del ciclo de vida el mismo, al mismo tiempo que hacemos el diseño. No tenemos que esperar que hayamos acabado todo el diseño en SolidWorks para poder empezar a hacer el análisis de ciclo de vida. Sí que por un primer proyecto entiendo que sea más fácil de empezar con un producto ya acabado en SolidWorks, pero en el futuro, para ahorrar tiempo y que si tenemos mejor resultado, hay que hacer este análisis al mismo tiempo. En que está el género virtual con procesos científicos que viene de la base de datos de Coinbase, que es el líder mundial de base de datos medioambiental, como creo lo hemos visto muy bien en la pequeña demo final, al final de la pequeña video, todo lo que vemos de métrica lo vemos en el 3D. Y eso es muy, muy útil por una persona que va a hacer un análisis de ciclo de vida, que no sea experta en SolidWorks, que no sea experta en 3D, sino que es experta en análisis de ciclo de vida. Y eso es una gran diferencia si lo comparamos con la competencia. Permite también cumplir objetivos sostenibles para impulsar la innovación. Si nos quedamos en nuestra visión que siempre voy a usar esta materia prima porque pues sé cómo funciona, sé qué proceso de fabricación puedo usar, o también si hablamos de transporte, también podemos ser más podemos pensar en la cadena de suministro. Siempre he usado camión, pero quizás puedo usar un otro modo de transporte. ¿Qué pasa si voy a usar el tren, por ejemplo? Comparar diferentes escenarios y elegir la mejor opciones o la mejor revisión de mi diseño. Y todo eso nos permite acelerar la innovación también. Entonces, es el momento de pasar a las preguntas. Franco está preguntando, ¿con qué criterios se definen los objetivos? Pues eso, hay diferentes maneras. Es verdad que cuando hablamos de cuando vamos a hacer un primer análisis de ciclo de vida de un producto, quizás no tenemos el histórico, no tenemos la experiencia para poder elegir los objetivos. Podemos basarnos en estudios que podemos encontrar de diferentes maneras, pues, cuando leyendo diferentes artículos científicos. Yo diría que siempre hay que empezar por algo, así que también podemos empezar mientras que no respeta la teoría, no definiendo mucho detalle en los objetivos, pero que podemos afinar poco a poco cuando avanzamos en este análisis. Y después, seguro que cuando vamos a hacer un segundo análisis del ciclo de vida del producto, ya tendremos histórico, así que podremos también basarnos en el resultado del primer análisis del ciclo de vida. Sí, también responde sí a la segunda pregunta de Franco. Está claro que puede ser comparativo si hay experiencia previa, pero si no hay, sí. Es verdad que es un poco más complicado, pero se puede también basar en estudio ya hecho del mercado o por otra empresa que lo publican en Internet, por ejemplo. Sí, lo que hay que entender es que la base de datos EcoInvent es una base de datos muy completa, pero también no entra en detalle de vuestras máquinas. Entonces, es como una media del mercado, vamos a decir. Por ejemplo, si elegimos inyección de plástico, podéis elegir esta actividad humana directamente de EcoInvent, que ya se ha calculado basado en muchos estudios, de que es como el valor que usan la mayoría de la gente, pero también, como lo he explicado, se puede crear su propia actividad directamente con las fórmulas que nos gustan y también añadiendo más informaciones que no hay en la base de datos 5invent. Más fórmula, más datos. Si hablamos de materia prima también, podemos añadir más detalles. Depende también hasta qué detalle queremos entrar. Es que al final cuando empezamos un análisis de ciclo de vida, podemos entrar mucho en detalle, pero también más en profundidad queremos entrar, más complicado es de acabar un análisis.
Si queremos entrar en cada pieza de nuestro producto, incluyendo los tornillos que no fabricamos, pero que queremos entrar en ese detalle y no solo declarar, pues podemos pasar meses. Entonces hay que pensar el pro y el contra de por qué y qué queremos medir. Sí, entiendo que es un proceso muy importante de fabricación para vuestra industria y vuestra empresa, pues sí, se puede crear esta actividad. Una pregunta de Carlos, que pregunta si este módulo de Sustainability sigue existiendo como elemento independiente o ya solo se puede utilizar a través de Fleet Experience. Aquí creo que los mezcla dos conceptos, dos productos, mejor dicho. Sí que existe un módulo de SolidWorks que se llama el módulo Sustainability, y yo que lo que les he enseñado hoy es un rol dentro de la plataforma de Experience, entonces otra solución que el módulo de Sustainability SolidWorks, que se llama Eco Design Engineer. Este rol de la plataforma de Experience es algo aparte que se puede comprar aparte de SolidWorks y que va mucho más allá de lo que se podía hacer en SolidWorks Sustainability, incluido también la base de datos EcoInvent, que sí que también está en Sustainability, pero que solo tiene una versión anterior y que en EcoDesign Engineer en plataforma de Experience estamos usando la última revisión de la última versión de la base de datos. Una pregunta de Jordi que es, ¿la solución planteada de Ecodesign sería superficible por una third party y certificable? Sí, por supuesto, sí, porque al final hacer un análisis de ciclo de vida de un producto usando nuestras soluciones cumple a 100% ¿cómo se dice? Las normativas de ISO de la familia 14000. Y también el informe que podemos sacar, hemos visto muy rápidamente, es verdad, el video último, respeta el formato también del ISO 14000. Así que sí, se puede usar para tener una certificación de una consultoría como Nicolabel o más también, sí. Pues vamos a acabar este webinar. Muchas gracias por participar y vuestras preguntas. Y bueno, si tenéis más preguntas, no dudéis a contactar directamente vuestro direct o también en nuestra web de SolidWorks. Muchas gracias a todos y hasta luego.